Voy a compartir entonces la pantalla con la última sesión, donde vimos la definición de la transformada Z, que fue precisamente en esta ecuación, la que estoy mostrando aquí, donde yo estoy diciendo, pues, las señales muestreadas, R asterisco, no son otra cosa más que la función analógica original modulada o multiplicada por deltas de Dirac recorridas en el tiempo. En ese sentido, entonces, este operador, esta parte de lo recorrido en el tiempo, se puede meter como una nueva operación, que esta parte se mete como una nueva operación. Esta es una nueva operación que nosotros decimos, pues si son simplemente deltas de Dirac recorridas o desfasadas en el tiempo, pues mételas como un operador, nada más. Y a ese operador le llamamos Z a la menos N, donde el negativo pues nos indica que están recorridas todas estas muestras hacia la derecha. Es decir, nosotros partimos del cero y vamos hacia más infinito. No tiene mucho, digo, desde un punto de vista de ingeniería no hay que hallarle más. Formalmente, si le buscamos la matemática que respalda eso, pues es más amplia, pero ahorita no la necesitamos, la definición intuitiva que hemos estado viendo, basta con eso, ¿no? Entonces esas deltas de Dirac las metemos con un operador más cómodo, es más fácil escribir Z a la menos N que delta de T a la menos NT. Entonces, es más cómodo escribir eso y simplificamos la notación. Y la función R de T la metemos en el operador porque la queremos muestreada, ¿no? No la queremos en su formato analógico. Entonces la metemos muestreada en las muestras que estemos tomando de la señal analógica y lo metemos en el operador porque el operador pues es N, ¿sí? Entonces ya no es el T analógico, ya nada más esa señal R tiene valores en los instantes de tiempo requeridos. Entonces, esa es formalmente la presentación de la transformada de Z. A eso se le conoce como R de Z y se le pone el operador Z. Ya no es T, ¿sí? Ni es NT tampoco, sino es Z. Son muestras que están en el tiempo y estas muestras las sumamos con el operador N de T y nos produce la transformada Z. Bien, entonces esto nos va a servir para seguir analizando nuestros sistemas de control. Tenemos el problema de que la planta es analógica, todo lo demás es digital. Entonces, vamos a ver cómo lidiar con esto de la transformada Z. Entonces, la transformada Z consiste de una serie infinita. Z es una variable compleja, ¿sí? Es una variable compleja que, insisto, es un operador que ahorita nos sirve para definir esas muestras que están tomadas en los instantes de tiempo. Entonces, fíjense, la transformada Z consiste de dos partes básicas, ¿no? La transformada Z consiste de es una suma de dos partes básicas. Un término constante, que es donde la señal analógica se muestreó, son los puntos, pues, de la señal analógica donde tomaron muestras, y los instantes de tiempo discretos que los va dando la función delta de Dirac que se va recorriendo, pero ahora indicado por nuestro operador Z. Entonces, este sería Z a la 0, aquí tenemos Z a la 1, aquí tenemos Z a la 2, Z a la 3, simplemente son los instantes de tiempo que se va recorriendo la operación, ¿sí? Y RDT pues es el valor analógico que tiene la señal en ese instante. De tal manera que si yo, por ejemplo, tengo una señal discretizada, ahorita lo vamos a ver con un ejemplo mejor para no hacerlo más ágil, ¿no? Pero es esto, la transformada son instantes muestreados, recorridos en el tiempo, y Z simplemente nos va a decir dónde van apareciendo esos instantes. Mucho ojo con esta notación. Entonces, vamos viendo cómo esto me va dando pie a mí, por ejemplo, que yo puedo representar ya funciones en el tiempo, funciones muy sencillas, yo las puedo representar en términos de estas secuencias, como por ejemplo, una función unitaria, una función analógica que vale 1, un volt. Órale, yo pongo un volt ahí como se muestra en la gráfica. Pues este es un volt, ¿sale? Un volt analógico, todo el tiempo hay un volt, pero yo lo discretizo. Entonces, al discretizarlo, yo pierdo la línea azul, me queda únicamente los puntitos negros, ¿sí? ¿Y eso en qué instantes? Pues en los instantes de muestreo T. T, 2T, 3T, 4T, etcétera. Total que yo tengo este tren de pulsos aquí. Entonces, ¿cómo lo puedes representar? ¿Cuál es su transformada Z de esta señal, de este 1?
pues es muy sencillo. Su transformada Z, aplicas la operación, ¿no? Es todas las muestras desde 0 hasta infinito o hasta donde se te indique, como si fuera una integral definida, nada más que en este caso es sumatoria porque son instantes discretos. De la función RDNT, pues aquí vale 1 todo el tiempo, por Z a la menos N, y Z a la menos N son las veces que se recorre. Entonces, ok, ¿cómo se descompone esto? Bueno, esto va de Z a infinito, digo, de N a infinito. RNT vale 1 todo el tiempo, no lo está diciendo aquí la misma operación. ¿Sí? RDNT vale 1, pues todo el tiempo vale 1, vale 1, vale 1, vale 1, etcétera. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo RNT vale 1 por Z a la menos N. Z a la menos N, pues es lo que va a ir cambiando dependiendo de las muestras, ¿no? Entonces, esto ya lo expandes y tú dices, a ver, cuando N es igual a 0 es la primera muestra. Cuando N es igual a 0, yo tengo 1 por Z a la menos 0. Z a la menos 0 es 1, entonces me queda 1. Luego yo, cuando N vale 1, sería la siguiente muestra. Cuando N vale 1, pues R de NT vale 1, ¿sí? Por Z a la menos 1. Cuando N vale 2, cuando N vale 3, cuando N vale 4 y así sucesivamente. Esto es la transformada Z, es esa serie de secuencias nada más. Si se fijan, entonces está diciendo, tú lo puedes leer, si no tuviéramos la gráfica, yo pudiera leer esto y decir, oye, ¿cómo represento eso en una gráfica? Ah, pues muy sencillo. Así tal cual, son las RDTs, los coeficientes de estas variables recorridas en el tiempo. La primera, en el instante 0, vale 1. Aquí lo tengo. Es esta, ¿no? Aquí. Luego, en el instante 1, en t, pues vale también 1. En 2t, vale 1. En 3t, vale 1. En 4t, vale 1. Y así lo representas. ¿Sí? Todos los valores de RNT, ¿cómo se van dando en el tiempo? Pues como todos valen 1, simplemente vas recorriendo ese 1, t, 2t, 3t, 4t, etcétera. Y entonces z a la menos n se te convierte en el operador de retraso. Te va diciendo cuánto se va retrasando la muestra R. El valor que tenía, cómo se va retrasando en el tiempo. Entonces digamos que es un ploteo entre la magnitud que te la indica RN, que te la indica RN de t o R, y los instantes Z de dónde aparece en el tiempo. ¿Sí? Pero resulta que esta forma de expansión no nos ayuda mucho. O sea, 1 más Z a la menos 1 más Z, esto no nos ayuda mucho. Es conveniente cuando se pueda encontrar representaciones cerradas, como lo indica aquí esta representación. ¿Sí? Una presentación cerrada, pues es que lo puedes representar mediante una función racional, un numerador y un denominador, como viene ahí. Entonces, el detalle con la transformada Z y lo que de repente cuesta mucho trabajo es cómo yo esto lo convierto en esto. ¿Sí? Cómo yo hago que una expresión en forma de sumatoria que es abierta, que va hasta el infinito, cómo encuentro si converge hacia una función. Es decir, si yo me la llevo hasta el infinito y eso lo evaluara, yo me daría cuenta que esta función sumatoria converge al final y la puedo representar mediante esta función, son iguales, pues. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacer eso? Pues es un montón de álgebra. En este caso es muy sencillo, pero hay otros casos que no son tan sencillos y esa es una parte que se toma con calma en los cursos de control digital. Dedica uno varias sesiones a ver estos casos, ¿sí? A jugar con el álgebra. Ahorita, brevemente, vamos a hacerlo para esta función. Entonces, por ejemplo, ¿qué les comparto aquí? ¿Qué les puedo compartir? A ver si pueden ver esta pizarra. ¿Pueden ver la pizarra que dice Microsoft Whiteboard? Ok, entonces ahí Sí. voy a tener la función original. Aquí queda feo pues por mi pulso, ¿no? Entonces la función original me dice R de Z es igual a 1 más Z a la menos 1 más Z a la menos 2 más Z a la menos 3, etcétera, ¿sí? Y así hasta el infinito, más Z a la menos 4
Y así continuamos, ¿no? Es lo que ahorita acabamos de ver. Entonces, esta función, si se fijan ustedes, yo puedo hacer un poquito de álgebra y puedo decir, bueno, esto es igual a tener 1 más todos los demás términos, ¿sí? Todos los demás términos, yo estoy notando aquí que tienen factor común z, ¿sí? Entonces voy a sacar como factor z a la menos 1, que multiplica, ¿sí? Aquí de esta parte saqué el z a la menos 1, entonces el primer término es 1 más z a la menos 1, z a la menos 1, pues que sería este de z a la menos 2, ¿no? Z a la menos 1 por z a la menos 1 es z a la menos 2. Y así me la llevo, más el siguiente, que sería z a la menos 2, para que me pudiera dar el z a la menos 3 de arriba, más, y así sucesivamente, ¿no? Z a la menos 3 más y infinito. Tú dices, bueno, pero no conseguiste nada, ¿no? Se volvió a repetir lo de arriba. Pues sí, pero yo ya gané aquí algo muy interesante, porque este término que tengo entre paréntesis, que yo puedo volver a factorizar aquí z a la menos 1, ¿no? Y voy a encontrar otra vez, se va a ir repitiendo este patrón, si sigo factorizando z a la menos 1 y separando el 1. Yo lo que encontré aquí con esta parte es que ¿para qué hago eso si eso yo ya lo tengo definido? Es r de z, ¿no? Esa parte es r de z. Pues lo dice la primera parte, ¿no? 1 más z a la menos 1 más z a la menos 2, pues es r de z. Entonces tienes, ok, entonces vuélvelo a escribir. R de z es igual. Hubiera quedado esto más padre con mi iPhone y mi lápiz, pero bueno, en lo que conecto todas las cosas me tardo más. Esto sería igual a 1 más z a la menos 1 por r de z. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? O sea, la expresión pues quedó así. 1 más z a la menos 1, que es lo de arriba, por r de z. Entonces, yo de aquí, pues sigo haciendo álgebra. R de z. Lo voy a hacer más rápido. A ver, déjenme ver si... Entonces, yo lo hago aquí más rápido. R de z. Lo copio. Y lo pego. Y hice un cochinero. Entonces, no. Voy a tener que escribir. No quería hacerlo. Bueno, R de z. Voy a pasar los R's de z para un lado. Paso para este lado. Me queda menos z a la menos 1 por R de z es igual a 1, ¿sí? Nada más pasé restando z a la menos 1 por R de z del otro lado. Factorizo R de z. R de z. Aquí lo factorizo. Es factor común ahora por 1 menos, ¿y ya le vieron forma? Por z a la menos 1, que es igual a 1. Y pues por lo tanto yo de ahí ya puedo despejar R de z, ¿no? Por lo tanto, R de z, pues es igual, haciendo ya el despeje, R de z es igual a 1 sobre 1 menos z a la menos 1. Entonces, esta cosa que acaba de quedar aquí, prácticamente como la necesitamos. Estoy haciendo más espacio. Entonces, si yo multiplico todo el numerador y el denominador, yo lo voy a multiplicar por z
y lo divido entre z, entonces esto se convierte en z en el numerador entre z en el denominador menos 1, ¿verdad? Y en ese momento, pues es lo que quería demostrar, ¿sí? Entonces se dice quod erat demonstratum, ¿no? En latín. Lo que quería demostrar. Esto me regreso z sobre z a la menos 1, que es precisamente la función que yo tengo aquí. Z sobre z a la menos 1, ¿sí? Que es precisamente eso. Entonces estamos demostrando cómo esta función efectivamente converge de una forma cerrada a una función racional con el numerador z y el denominador z a la menos 1. Acuérdense ustedes, en sistemas de control, las funciones de transferencia se representan como una función racional, una función polinomial con un polinomio en el numerador dividido entre un polinomio en el denominador, donde el orden del polinomio del denominador es mayor o igual que el del numerador, ¿sí? Esas reglas son de sistemas de control. Por eso conviene y buscamos una representación cerrada, ¿no? Por eso la tenemos que hacer así. Entonces, finalmente, ¿cómo queda pues esta transformada z? Queda así, ¿no? Como lo estamos viendo aquí. Y obviamente, pues aquí dices, bueno, pero pues hay una limitación, ¿no? Z siempre tiene que ser mayor que 1 para que esa función converja, ¿no? Y se dé que la sumatoria sea igual a la función racional que pusimos aquí abajo. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, entonces formalmente ya estamos en el mundo de la transformada z. Entonces, así como este procedimiento que es de los más sencillos, porque es una función unitaria, o sea, aquí tú en lugar de tener 1 volt, pues puedes tener 5 voltios, ¿no? Lo que sea, simplemente escalas. Y es el mismo procedimiento. Entonces, así se empiezan a hacer el análisis de diferentes funciones. Por ejemplo, funciones que nos sirven a nosotros como ingenieros. Una función rampa unitaria. Una función rampa unitaria como la que se muestra en la gráfica, donde la función analógica original, pues era una línea recta, ¿no? Una línea recta de un voltaje que va subiendo de forma lineal. O sea, a lo mejor es un potenciómetro de muchísima calidad que tú lo vas aumentando en el tiempo, ¿no? No existe eso, obviamente, pues en un sensor real, pero en un sensor ideal, pues te está aumentando un valor de voltaje de forma lineal. Pues tienes una rampa unitaria, la muestreas cada cierto periodo, te desaparece ya la línea azul porque estás tomando las muestras. Entonces, ahora sí hay que buscar esas muestras, cuáles son las coincidencias, ¿verdad? La primera muestra, pues, queda por aquí, la siguiente muestra queda por aquí. Dependiendo de cómo hayas muestreado, pues tus muestras van a tener estos valores en RDT. Estos son los coeficientes que ahora hay que buscar. Aquí ya no está tan obvio, porque esto va a depender de la velocidad de muestreo. Pero aplicas el mismo procedimiento, pues el mismo procedimiento te dice, bueno, ¿quieres encontrar la transformada z de esta función muestreada? Pues aplícalo. Encuentra los coeficientes R en los instantes de tiempo z. Ok, entonces empiezo a expandir mi exponencial, mi sumatoria desde 0 hasta infinito. Entonces, el primero para la muestra número 0, yo tengo 0 por t de z. ¿Esto por qué sucede? Porque n de t es la función de la rampa, ¿sí? La función de la rampa es r de nt. Dices, bueno, pero ¿por qué es r de nt? Pues acuérdate que está en una función rampa analógico. En analógico, una rampa, pues no es otra cosa igual que y es igual a x, ¿verdad? Eso es x de t, pues. Eso es una función rampa, x de t. Entonces va subiendo nada más x de t con una pendiente de 45 grados y una b de 0. O sea, está pasando por 0. Entonces, por eso es x de t, o si le ponemos r de t, entonces su versión discreta, pues por eso es r de nt.
¿sí? No se me asusten, es R de NT. Por eso aquí aparece NT como los argumentos. El argumento es NT, que sería el equivalente nada más a esta parte, ¿sí? Entonces vas tomando las muestras igual, tomas las muestras, para la muestra 0 desaparece porque al multiplicarse por n pues va a desaparecer, nada más juega la muestra 1 por z a la menos 1, la muestra 2, la muestra 3, la muestra 4, la muestra 0 desapareció, ¿sí? Entonces esa muestra 0 pues desapareció y se puede ver aquí obviamente pues r de t en 0 es 0. ¿Sí? Porque la función, la rampa está partiendo de 0. Entonces, si tú muestreas ahí, pues ahí no tienes R de T. R de NT, pues. ¿Sí? No tienes un valor, a diferencia del anterior que valía 1 desde el instante 0. Aquí no, aquí desapareció. Entonces, la primera muestra la vas a tener acá, que debe de coincidir con un R. ¿Sí? Que debe coincidir con un R que, pues, nos dice que es 1. Bueno, depende del tiempo de muestreo, obviamente. Entonces, vas tomando la función igual, vas trabajando con ella, la expandes y tienes que encontrar nuevamente una representación cerrada. Aquí yo no voy a hacer esto por propósitos de tiempo porque es un poquito más, más elaborado y con la pizarra no creo que... En sí me tardaría unos 5 o 10 minutos en poner el álgebra necesaria para hacer esto. Pero el procedimiento es igual, ¿no? Tienes que empezar a hacer álgebra, tienes que empezar a jugar ahí con la sumatoria. Total, como en el caso anterior, haciendo algo de álgebra, llegas a la expresión R de Z que te muestra la flecha, ¿no? T de Z dividido entre Z menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, todas las funciones entonces, al menos todas las funciones que usamos en ingeniería, que son útiles, tienen representación tanto en Laplace como en Z, ¿no? Hay algunas cosas extrañas, obviamente hay funciones que no tienen una representación, pero eso no nos interesa porque no son funciones reales. ¿Sí? No son funciones que sean reales con las que se pueda trabajar en el mundo real. Son conceptos teóricos, entonces no nos importan todas esas funciones que no tienen transformada Z. Por eso les digo, para términos prácticos en ingeniería, todas las funciones que trabajamos, como son de sistemas y de procesos y de plantas y de motores, etcétera, que son reales, todas existen. Entonces, así como está la rampa unitaria, están varias funciones simples, ¿no? Una función exponencial que va decayendo en el tiempo, ¿sí? Esta es una función exponencial que va decayendo, que es e a la t, e a la at, por ejemplo, como se muestra aquí. Sería una función que va decayendo, la muestreas, nuevamente pones la función, ¿sí? R de NT es E a la ANT, la pones aquí, E a la ANT, y vas dándole los muestreos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la muestra 0, N vale 0, es E a la 0 que es 1, y Z a la menos 0 es 1, entonces por eso la primera muestra vale 1, que pues precisamente coincide aquí, ¿sí? Más en N igual a 1, pues aquí tienes N igual a 1, nada más te queda el coeficiente A, que ese pues es un parámetro, A de T por Z a la menos 1, etcétera, ¿no? Y lo mismo, vas simplificando, haces álgebra para que finalmente te llegue una expresión cerrada como esta. Y todas las funciones que quieras, ¿no? Aquí tengo yo representadas esta. Tengo representada, por ejemplo, una función seno. Una función seno, como es una función trascendental, esta es un poquito, no es tan directo. El seno, acuérdense, es una función trascendental. ¿Qué significa una función trascendental? Una función que no la puedes representar más que por una serie. En el dominio del tiempo, por una serie. Pero la puedes representar, sí la puedes representar de forma cerrada por una representación imaginaria, como está aquí. En los reales no la puedes representar más que por una serie de polinomios al infinito en los números reales, pero en los números complejos sí la puedes representar de forma cerrada, ¿no? Ese es un tema bien interesante de las funciones trascendentales, que no existe una representación polinomial cerrada o una racional cerrada. Entonces, pero sí lo hayas en los complejos. Entonces, una representación compleja, esta la deben ustedes de conocer,
es una representación clásica que se utiliza mucho hasta para los fasores eléctricos. Entonces, si nosotros representamos el seno como esa parte racional de numerador y denominador en exponenciales complejas, pues yo simplemente aplico las reglas de la exponencial que vimos anteriormente, ¿sí? Las aplico y encuentro que finalmente después de aplicarlas, bueno, aquí ya se hicieron varias consideraciones, ¿no? Yo aplico las exponenciales y simplemente voy considerando los números complejos. Total que después de hacer el álgebra, yo llego también a una representación cerrada como esta, ¿no? Los remito a los libros de control discreto de Benjamín Kuo, a los libros de control discreto de Ogata, para que si están más interesados, pues vayan viendo esto, ¿no? Todo parte del primer ejemplo que les puse, el del 1, ¿no? Estos son más elaborados, hay que meterse un poquito más de álgebra, pero finalmente es el mismo concepto, que es lo que quiero que quede claro, ¿no? Es el mismo concepto, ya es pura talacha. Pues al igual, ya se están dando cuenta que al igual que en la transformada de Laplace, pues finalmente tienes que utilizar algunos recursos y finalmente aquí pues hay tablas que te ayudan ya. Alguien ya hizo toda la chamba, ¿no? Entonces ya hay tablas donde tú puedes ver qué pasa en el dominio discreto y cómo queda su representación en Z. ¿Sí? Aquí hay cosas bien interesantes. Por ejemplo, la delta de Dirac, si tú la discretizas, pues no es más que un 1 en Z. ¿Sí? O sea, una delta de Dirac que no está definida en el tiempo, que es un concepto abstracto, cuando lo vimos es un concepto como que es una función cuya área es 1, que tiene duración 0 y magnitud infinita. Pues eso en el tiempo no nos queda claro, pero en Z sí. En Z eso es 1, ¿sí? Como viene aquí. Y las que siguen, la que ya vimos, la 1, que es Z sobre Z a la menos 1, y todas las que hemos estado viendo, ¿no? Entonces ya hay tablas donde estas tablas a mí me permiten ya de una manera rápida comenzar a simplificar las cosas, ¿sí? A mí me permiten simplificar bastante las cosas, al igual que en la transformada de Laplace. Entonces estas tablas ahí quedan como referencia para poderlas utilizar. Por ejemplo, vamos a ver, vamos entrándole ya al grano, ¿no? Yo tengo una función GDS, una función analógica, una función que seguramente me describe un proceso analógico, ¿sí? Es esta función GDS. Es una planta, puede ser un motor eléctrico a lo mejor, o puede ser un sistema masa resorte, puede ser un sistema, a lo mejor un sistema térmico, ¿no? Puede ser, o un sistema compuesto, un sistema electromecánico, o cualquier sistema que lo pueda yo representar de segundo orden. Un circuito eléctrico con capacitor y bobina, por ejemplo. ¿Y cómo sé esto? Bueno, por el orden, ¿no? Tiene dos dinámicas, es decir, tiene dos elementos que guardan energía. Por eso sé que puede ser un sistema electromecánico o puede ser un sistema eléctrico constituido por al menos un capacitor y una bobina, dos bobinas, dos capacitores, etcétera, ¿no? Porque es de orden 2. Bueno, total, yo tengo este sistema analógico. Este sistema analógico yo quiero construir un sistema de control como pues. Entonces, la planta es ese sistema analógico. Mi planta siempre va a ser un GDS, porque GDS es analógico. Entonces, pues, para empezarlo a trabajar y que el controlador lo vea, como lo tiene que ver, pues lo tiene que ver en la forma de Z. Entonces, me pide a mí el problema que encuentres la función G de Z de esa planta. O sea, ¿cómo convierto GDS en G de Z, no? Ese es el problema. Entonces, la GDS aquí, lo que primero tengo que hacer es que la función original la tengo que descomponer. Como es una representación racional, pero abajo el denominador está en forma de producto, ¿sí? De producto de dos raíces. Entonces, este producto, pues lo más conveniente es que yo lo descomponga de esta forma, ¿sí? Acuérdense, a esto se le conoce como fracciones parciales. Entonces, yo puedo aquí aplicar fracciones parciales,
¿Sale? Aplico fracciones parciales, es decir, el primer término GDS como está definido ahí, yo tengo que decirlo, bueno, 1 sobre S cuadrada más 5S más 6 debe de ser igual a un numerador A dividido entre el primer término, que es S más 3, más un segundo término, que debe de ser un coeficiente B, dividido entre S más 2. ¿Sí? Entonces, el chiste con fracciones parciales es que me encuentres A y B, qué valores tienen, a partir de la definición que tiene GDS. Entonces, si esto aplicamos fracciones parciales, ahí desempolven sus libros de cálculo. Ustedes encontrarían que A vale 1 y que A vale menos 1 y que B vale 1. ¿Sale? No lo voy a hacer aquí porque se me acaba el tiempo, ¿no? Entonces quiero seguir avanzando, porque esto ya es talacha. Todo eso de las transformadas es pura talacha, ¿eh? Es poco coco y muchísima talacha. Entonces, GDS tú la dejas ya representada de esta forma, ¿no? Por una expansión en fracciones parciales. Y finalmente, pues utilizas tablas. Así como acuérdense que como tenemos tablas de Laplace y tablas de Z, así como tenemos, por ejemplo, estas tablas de Z, pues acuérdense que también tengo tablas de Laplace, donde yo las funciones las puedo reconvertir de Z a T, de S a T, perdón. Entonces yo me acuerdo de esas tablas, no la puse aquí, pero esto es pues, prácticamente trivial en el mundo de Laplace. Yo sé que este primer término es una exponencial, ¿sí? Es este término. E a la menos 2t, esto lo puedo yo ver en una tabla, más aquí se los voy a poner, ver tablas de Laplace. Y el siguiente término, bueno, respeto el negativo, y el siguiente pues es a la menos 3t. ¿Por qué? Porque el formato de este tipo de funciones 1 sobre algo, sobre un polo, siempre es una exponencial, pues. Entonces lo único que hago es que a la exponencial su coeficiente es este valor. Y su coeficiente es este valor. Eso está en las tablas, ¿no? Entonces finalmente me queda así. Y esto yo ya lo tengo como G de t. ¿Sí? Entonces, yo ya, paso número 1, yo ya encontré G de t, es decir, yo ya encontré a partir de GDS, yo ya encontré G de t en el tiempo. Ahora, como yo ya sé cómo hacer G de t en G de z, entonces el siguiente paso es aplicarle la transformada z a esa G de t, que no es otra cosa más que poner la función, esta función que acabo de encontrar aquí, ¿sí? Muestreada nt veces. Entonces sustituyo la t por nt. La t la sustituyo por nt, ¿sí? Y me queda igual, ¿no? Acuérdense, cuando muestreas, tu t se te convierte en nt mayúscula. Entonces, bueno, no es otra cosa más que la misma función, ¿sí? Esto aquí, analógico completamente, pasa aquí, discretizado, desde 0 hasta infinito, por mi operador z a la menos 1, y simplemente lo voy aplicando. Lo voy aplicando, por eso me queda aquí esta expansión, de exponenciales. Y una vez que tengo yo esta expansión de exponenciales, bueno, esta expansión, esta sumatoria, nuevamente haciendo aquí pues un poquito más de álgebra, yo encuentro que está representado por este par de funciones racionales, ¿no? Entonces, finalmente, esta sería la función de transferencia en términos de z de esta GDS. Nada que ver, ¿eh? Ni se parece, ni le busquen un sentido de que, es que parece ser que el 5 le dice esto. No, nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Si al caso lo único que conservan son los polos. Este polo y este polo es lo único que se refleja acá, ¿eh? Porque son parte de las dinámicas, pues es parte de la información que tiene la planta. Pero toda la estructura nada que ver. Entonces, el éxito de tener una buena representación es que pues, no nos equivoquemos en el álgebra aquí. Hacer transformada Z es un problema de hacer buena álgebra. Si no hacemos buena álgebra, de esa álgebra que venimos aprendiendo desde la secundaria, es probablemente que no obtengamos una buena representación aquí. No es nada de cálculo, no es nada de que seas el cerebrito o el nerd, no es absolutamente nada, es álgebra.
simplemente porque las reglas son bien sencillas. Tienes la función original, ¿sí? Fracciones parciales, tablas, transformada Z, aplicar transformada Z y encontrar una representación cerrada. Y eso es todo. No, todo el conocimiento que ahí necesitaste es como un 5% nuevo, todo el 95% restante es transformada Z. Digo, es álgebra, ¿sale? Entonces, ese sería el primer ejemplo. Entonces, si yo tuviera una representación nuevamente de un controlador, de una planta, perdón, vamos a decir el motor eléctrico, que yo lo tengo como planta aquí, como una planta, lo voy a tener en términos de GDS, ¿sí? Porque es analógico. Pero para yo poder encontrar un controlador en términos de discreto que pueda implementar en una computadora, yo lo tengo que llevar al mundo digital, que es lo que acabamos de hacer. Entonces, en RDZ lo que acabas de hacer es que esa planta analógica la llevaste al mundo digitalizar. La digitalizaste, pues. Está digitalizada. Ahora sí digitalizada, voy a tener que diseñar un controlador que pueda interactuar con esa planta digitalizada, ¿sí? Entonces vamos a sacar una ley de control que pueda interactuar con esa planta, pero en medio va a estar nuestra interfaz que va a decir, bueno, si está bien, yo tengo una U que saca el controlador, pero yo te voy a dar la versión ahora pixeleada que tú necesitas GDS, ¿sale? Esto está bien interesante, lo vamos a ver más adelante. Bueno, cierro aquí la sesión para no hacerlo más denso. Y bueno, esta es la forma en la que una